¿Alguna vez te ha pasado que de momento te ha venido un pensamiento negativo a tu mente? Un pensamiento que te vino así de repente y de alguna manera te llenó de tristeza, de alguna manera te llenó de ansiedad, quizás de miedo, tal vez alguna preocupación que puedas estar afrontando, tal vez un pensamiento de qué pueda llegar a pasar en el futuro, de algo que ni tan siquiera pasó, pero que ya te está causando ansiedad, tal vez un pensamiento triste de algún recuerdo, de algún mal recuerdo que hayas vivido en el pasado, que de momento a veces te vienen esos pensamientos que te atormentan, esos traumas que a lo mejor has vivido. Bueno, ¿por qué recibimos tantos ataques a la mente? ¿Y cómo podemos hacer para enfrentarlos? Dios te bendiga mucho. Soy tu servidor en Sosoria y hoy voy a hablar del cristiano y los ataques a la mente. Te quisiera pedir a ti que estás viendo este video, que por la gracia de Dios pudiste chocarte con él, que me dediques unos minutos de tu tiempo para que lo puedas ver hasta el final. Quisiera pedirte disculpas si se siente algún ladrido de perros o algún ruido externo al video. Te pido mil disculpas si eso llegase a pasar. Y por lo demás me gustaría entrar en un tema que quizás a veces muchos cristianos desconocen o tal vez lo conocemos pero lo ignoramos más de la cuenta. Y es el tema de la guerra espiritual. Y si bien es verdad que obviamente no me daría un video para profundizar demasiado en el tema, en este tema, porque ya ameritaría para un video más largo, sí quisiera aclarar algunas cosas que nos pueden servir para cuando nos vengan este tipo de momentos. Nosotros, primero que nada, somos espíritu, alma y cuerpo. Es importante entender que no somos seres únicamente biológicos y nuestra mente está asociada a nuestra alma. Tengo un video en el cual hablo cuál es la diferencia entre el espíritu, el alma y el cuerpo. Pones aquí en mi canal videos y te vas a encontrar con él y ahí explico las diferencias entre el espíritu y el alma. Y me gustaría decir que cuando nosotros nos convertimos a Cristo, pasamos del reino de las tinieblas al reino de la luz y nuestro espíritu nace de nuevo, pero nuestra alma no nace de nuevo, sino que nuestra alma necesita irse renovando, necesita irse transformando día a día. Y un alma no transformada es un alma debilitada. Y justamente una mente débil es una mente que está expuesta a recibir todo tipo de ataques y justamente a que esos ataques de alguna manera generen un impacto fuerte en esa mente. Me gustaría leerte lo que dice la palabra en la carta a los Efesios capítulo 6 versículo del 10 en adelante. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra todas las acechanzas del diablo. Porque no tenemos luchas contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, o sea, en los aires, desde el segundo cielo para abajo. Y es importante entender que nosotros cuando nos convertimos a Cristo, primero que nada Satanás odia a todos los seres humanos por el simple hecho de que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, y Satanás odia todo lo que está relacionado con Dios. Pero a los cristianos más todavía, porque no solamente son almas que Él perdió, sino que sabe que nosotros podemos ir y robarle más almas. Porque al nosotros ir y predicar a Cristo y que las personas se conviertan, son almas que se están salvando y almas que Él está perdiendo. Por eso es que Él va a tratar de alguna manera de querer atacarnos con todo. Y es importante entender que nosotros estamos en una guerra, tanto contra Él como contra todas sus entidades espirituales malignas. Y nosotros los creyentes tenemos que vestirnos de la armadura de Dios. Y eso es muy importante porque imagínense por un momento a un soldado que va a la guerra sin equipaje. Obviamente ese soldado queda completamente expuesto.
De la misma manera pasa con el cristiano que no se pone su armadura. Y ahora la Biblia nos habla de la armadura, que obviamente no voy a poder profundizar en cada uno de los puntos porque no me daría el video, pero sí quisiera profundizar en 2 o 3 áreas y voy a leer del 3 en adelante. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Es importante entender que la palabra nos dice que van a haber días malos. La palabra no nos dice que no van a haber días malos. Eso de vengo a Cristo y paro de sufrir, eso no es bíblico. Siempre Jesús dijo, en el mundo tendréis tribulaciones. No es que siempre vamos a afrontar tribulaciones, pero sí vamos a afrontar tribulaciones como cristianos en varios momentos de nuestra vida. Así que es importante que entendamos que van a venir días malos, que van a venir ataques a la mente, que van a venir ataques espirituales. Lo que va a marcar la diferencia es qué hacemos cuando vengan esos ataques espirituales. Si verdaderamente dejamos que nos tumben y nos quedamos derribados, o si nos paramos firmes y, como dice la palabra, tomamos la armadura de Dios para que resistamos a ellos y que una vez que haya acabado podamos seguir firmes, o sea, podamos seguir de pie. Ahora, ¿cómo hacemos para poder resistir? Bueno, es importante porque dice, ceñíos vuestros lomos con la verdad. En otras palabras, vivir una vida de verdad, apartado de todo tipo de mentira, es una de las formas en la que podamos ceñir el lomo, vestidos con la coraza de justicia, vivir una vida justa, una vida íntegra, calzado a los pies con el apresto del Evangelio de la paz, ir llevando el mensaje del Evangelio. Pero acá es donde me quisiera detener en el 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y eso es importante entender, que el maligno completamente va a tratar de estar lanzándonos dardos de fuego. Y justamente uno de esos dardos de fuego son los ataques a la mente. Ya que la mente es un campo muy débil para el ser humano, es un área que es fundamental porque si la mente se enferma, pues todo nuestro ser se enferma. Y como Satanás conoce eso, va a tratar de debilitar nuestra mente por medio de estos dardos de fuego. Entonces es importante entender que para nosotros poder apagar estos dardos de fuego es necesario mantener en alto el escudo de la fe. Y yo sé que quizás esto lo habrás escuchado varias veces y que vos me dirás, pero bueno, Enzo, eso yo ya lo sé, ya lo conozco, pero en realidad es más profundo que solamente leerlo así por arriba, sino que no es solamente decir tengo que tener fe y ya, sino cómo hago para tener fe. Porque no es simplemente decir tengo fe y ya está. Dice la palabra que la fe, Romanos 10:17, viene por el oír la palabra de Dios. Es importante tener contacto con la palabra de Dios para poder fortalecernos en nuestra fe. Dice la palabra en el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, o sea, en la palabra, y en su ley medita de día y de noche. Entonces, tener contacto con la palabra de Dios es muy importante para que nuestra fe se pueda fortalecer, para que podamos de alguna manera absorber de la palabra de Dios y que eso de alguna manera empiece a formar una fe en nosotros que nos fortalezca de tal manera que cuando vengan esos pensamientos a nuestra mente, esos pensamientos bloqueen contra nuestro escudo de fe y no causen ningún efecto. Dice la palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y justamente la palabra, la Biblia, es la voz de Dios escrita. Y quisiera decirte, bueno, dice la palabra, tomad el yelmo de la salvación, el casco de la salvación, y justamente el casco es lo que protege la cabeza. Y dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y cuán importante es declarar la palabra de Dios.
no solamente leerla, sino que también declararla, ya que esa palabra, cuando proclamamos la palabra de Dios, cuando la declaramos, estamos lanzando un ataque hacia el reino de las tinieblas. Y es importante entender que no solamente las armas son para defendernos, sino que también tenemos un arma de ataque. Por eso es muy importante que como creyentes, más allá de orar, más allá de congregarnos, más allá del ayuno, más allá de escuchar alabanzas, que todo eso es más que importante, tenemos que leer la palabra y meditar en ella para entonces llenarnos de fe y saber cómo enfrentar estos ataques cuando vengan, que van a venir, no vamos a estar exentos a ellos, pero que no es lo mismo que vengan cuando uno está fortalecido, cuando uno está firme sobre la roca que es Cristo, a que cuando uno está debilitado. No es lo mismo recibir un golpe cuando estás débil y cuando estás mal parado, a que cuando estás fuerte y estás bien cubierto. Entonces es importante entender que el contacto con la palabra de Dios diariamente es fundamental para el cristiano. Quisiera decirte que siempre el enemigo va a tratar de poner pensamientos negativos en tu mente para que justamente, porque una persona que no está bien fortalecido en la palabra de Dios está exento a estar débil en su fe y por lo tanto a creer cualquier mentira que dice el enemigo. Voy a poner simplemente un mero ejemplo. Supongamos que te sentís solo, supongamos que o que le has fallado a Dios y de repente vienen esos pensamientos de que Dios ya no te va a perdonar o de que sos lo suficientemente indigno para volver a Dios, o vienen los pensamientos de que nadie te quiere, de que sos uno más del montón, de que supongamos que viviste una vida muy solitaria o sufriste muchos traumas o de alguna manera sentís que a lo largo de tu vida te dejaron solo y de momento vienen esos pensamientos de que no eres importante, de que no vales nada, y el problema no es cuando vienen los pensamientos, sino que el problema es cuando uno se cree esos pensamientos porque ahí creyó la mentira de Satanás y entonces ahí es cuando ese dardo de fuego verdaderamente penetró en la persona. Pero cuando uno tiene el escudo de la fe en alto y te vienen esos pensamientos, ahí es cuando uno agarra, se planta y dice por la palabra que de tal manera me amó Dios, no que simplemente me quiso, sino que me amó de tal manera que dio a su hijo, a su único hijo, para que muriera en una cruz por amor a mí, para salvarme. Cuando vengan esos pensamientos de que ya no hay propósito, de que ya no hay esperanza, de que de que no ves futuro, de que mirás hacia el futuro, ay, mirá si me viene algo, mirá si me sucede esto, mirá si fracaso, mirá si o no tengo ningún plan, no tengo ningún proyecto, estoy estancado, nunca voy a salir adelante, nunca me voy a levantar. Dice la palabra de Dios que todos los que que todos los que ven al Hijo y creen en Él tendrán la vida eterna. Tu final, mi hermano querido, es la vida eterna con Dios en su reino. Así que no dejes que ninguna mentira entre a tu mente y a tu corazón, sino que bloquéala con el escudo de la fe. Y cuando vengan esos pensamientos de que me voy a morir, no moriré, sino que viviré y contaré las obras que Jehová ha hecho en mí. Jehová cumplirá su propósito en mí. Declara la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios, medita en ella y cuando te vengan esos pensamientos, declárala firme, para que verdaderamente no dejes que esos pensamientos terminen afectando tu mente y tu corazón, porque ahí es cuando empezamos a debilitarnos espiritualmente. Bueno, yo quisiera decirte que obviamente Satanás siempre va a tratar de hacer lo posible por apartarnos de Cristo y siempre va a tratar de buscar la manera de derribarnos, pero si nosotros nos mantenemos en Cristo,
podemos decir lo que dijo el apóstol Pablo: estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. También el apóstol Pablo dijo en otra ocasión: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que si estás pasando por un mal momento, si por alguna razón te sentís atormentado por un pensamiento del pasado o tenés miedo de lo que pueda llegar a pasar en el futuro, no sigas creyendo más la mentira que el enemigo te está enviando. No permitas que esos dardos de fuego sigan penetrando en ti y que te sigan haciendo daño. Bloquéalos con el escudo de la fe y toma esa espada que tienes, que es la palabra de Dios, y declárala, para que verdaderamente puedas recibir ese gozo y esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que viene de nada más y nada menos que de nuestro Consolador, que es el Espíritu Santo. Que Dios te bendiga muchísimo. Espero este video te haya sido de bendición. Y si por alguna razón te has apartado de Cristo, o si quizás eres una persona que no es cristiana pero te quedaste viendo este video hasta el final, yo te animo a que hagas las paces con Dios. Lo único que tenés que hacer es estar dispuesto en tu corazón. No es necesario que sea una oración larga, una oración sencilla, pero que sea genuinamente de corazón, y vas a pasar del reino de las tinieblas al reino de la luz y vas a experimentar ese gozo y esa paz del Espíritu Santo. Así que si querés entregarte a Cristo o si querés reconciliarte con Él, y bueno, solamente repetí estas palabras: Dios mío y Padre mío, vengo a reconocer hoy que soy un pecador, que estoy apartado de ti, Señor, pero ya no quiero vivir más así. Quiero que ahora en este momento me perdones por todos mis pecados, que me limpies de toda maldad con la sangre de tu Hijo, Jesucristo, a quien acepto ahora en este momento, a quien recibo como mi Señor y mi Salvador personal, y te pido que de ahora en adelante tú empieces a transformarme y que pueda yo caminar en comunión contigo desde ahora y hasta la eternidad. Te oro, Dios mío, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Si hiciste una oración así de sencilla como esta, pero genuinamente, eso significa que Dios ha entrado en tu vida y desde ahora y hasta la eternidad vas a estar en una comunión con Él. Dios te bendiga. Si este video te gustó, te animo a que me dejes un fuerte like, a que te suscribas a mi canal en caso de que no estés suscrito y que compartas este video con alguien que consideres que le pueda llegar a ser de bendición. Por lo demás, muchos saludos y bendiciones de parte de Enzo Soria, su servidor.